voy a ver, nuestras manos otra vez estrellamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Y así como estamos de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos llegar a este lugar nuevamente en esta hermosa mañana. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque tú siempre nos das, Señor, lo que no merecemos, que son tus misericordias, tu gracia, tu amor, tu fidelidad. Y tú mostraste tu amor en la cruz del Calvario, dándonos, Señor, esta salvación. Al resucitar, tu palabra dice que resucitamos juntamente contigo y somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de llegar hasta tu presencia, no con sacrificios, Señor, sino con tu gracia, tu amor, que nos has depositado en cada uno de nosotros. Queremos, Señor, pedirte por todos los que tú has preparado para traer tu palabra, que tú los uses conforme a tu voluntad para edificación de toda tu iglesia. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre. En Él te pedimos, mi Dios, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y nos dé la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento de tu palabra para aprender más de tu carácter. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias hoy y siempre. Amén y amén. Amén. Uno, dos, tres. Bueno, había apagado el micrófono, lo siento. Muy buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos alegramos en tenerla en esta mañana. Y como nos dice la Escritura en Romanos capítulo 15, versículo 7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos
los unos a los otros. Y también recordar lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que a todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y a los que nos ven en línea también, en diferido, perdón, a través de YouTube, muchísimas gracias por la atención que usted le dedica a este ministerio. Rogamos a Dios que todo lo que usted ve en este ministerio pueda ser de edificación y de edificación y para el crecimiento de su vida espiritual. Así que también con las bienvenidas, quisiera desearle un muy feliz Día de las Madres a todas ustedes, hermanas que son madres, a las que son abuelitas, son madres 2 veces. Dios les bendiga grandemente, les multiplique las bendiciones. Y espero que también hoy pueda tener un día familiar hermoso, ¿verdad? Sinceramente, creo en la honestidad y la sinceridad cuando las personas dicen todos los días deberíamos de celebrar a nuestras madres, y especialmente mientras las tenemos. Estoy de acuerdo con eso. Pero también creo que es bueno separar un día intencionalmente como familia, quitar todas las distracciones alrededor y poder dedicarle un tiempo a la mamá y hacerla sentir realmente como lo que son, dignas de honra y de gloria, ¿verdad? No la gloria divina, no la gloria divina, no estoy hablando de la gloria divina, estoy hablando de la gloria humana, reconocerlas, reconocer su esfuerzo, su sacrificio, su trabajo arduo en el hogar. Y algunas de ustedes, hermanas, no solamente en el hogar, sino que también trabajan, ¿verdad? Pero como sea, ya el hogar en sí es un trabajo muy grande, ¿verdad? Y los varones nosotros lo sabemos, ¿verdad? Estar en la casa con los niños es como tener 3 full time, ¿verdad? En el caso mío digo 3 porque son 3 niños los que tengo, ¿verdad? Pero gracias a todas ustedes, hermanas, ¿verdad? Si me permitan, con humildad el privilegio, ¿verdad? Desde aquí un saludo grande a mi mamá Ruth Mendoza en Nicaragua, ¿verdad? Madre, que Dios te bendiga mucho. Y a todas ustedes, madres cada una, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les sustente y les motive siempre en el amor de Dios, que es el más perfecto de todo, a seguir amando a su familia, ¿verdad? El amor que ustedes tienen en su familia es un amor que también fortalece el ministerio. Si la familia está fuerte, la iglesia como ministerio está fuerte también. A los papás no se pongan tristes que dentro de un mes lo celebramos a ustedes, ¿verdad? No bajen la cabeza, ya en un mes le celebramos a usted también. Pero hoy es un día para las mamás, ¿verdad? A las que son madres, a las que son abuelas, a las que son bisabuelas. Dios les bendiga grandemente y ya de por sí la gran misericordia de Dios permitirle ver sus generaciones. Rogamos a Dios que le dé más salud para que pueda usted continuar evidenciando en su propia vida las grandes misericordias de Dios, ¿verdad?, que tiene para con todos nosotros. Así que felicidades a todas las madres. Espero que puedan tener un muy lindo día bendecido en el Señor. También esta mañana quisiera recordarles, ¿verdad?, encarecidamente, primero reconocer y dar las gracias a nuestro hermano Froilán Ortiz y a nuestra hermana Linda Giraldo, ¿verdad?, por el amor con el que han decidido comenzar el ministerio evangelístico, ¿verdad? Les ruego que los apoyemos en oración y también que nos integremos, los que tengan la curiosidad, el deseo. Créalo o no, una de las primeras cosas que comencé haciendo antes de servir como diácono y luego como pastor y predicador fue primero evangelizar, el evangelismo. Y ayuda en tu crecimiento, ayuda porque en la calle te encuentras con preguntas que no te encuentras en la iglesia y eso te motiva a investigar más, a crecer en el conocimiento y es como una preparación para lo demás. Lo más importante que se hace es testificarle a todos, óigame bien, no todos van a responder positivamente, ni con Pablo fue así, ni con el Señor Jesús fue así, pues con nosotros humildemente tampoco va a ser así. Pero la labor es testificar, la labor es poner ahí la semilla y esperar que Dios revele qué tipo de terreno recibió esa semilla, que es el Evangelio. Así que les motivo a todos. Y los que no podamos, ¿verdad? Por favor, oremos. Oremos por los hermanos cuando están en esta labor, porque no es una labor fácil, ¿verdad? Que la gracia, que el Espíritu Santo los llene y que el Señor pues los guíe en toda sabiduría para que puedan ser mutuamente edificados, tanto el que le oye como el que predica. Así que por favor, los sábados a las 10:30 de la mañana, se los ruego para que estén bien informados y puedan participar de una u otra manera en el ministerio evangelístico. También recordarles que vamos a tener
pedirles por favor encarecidamente que nos ayuden con el calendario de la limpieza. Este próximo fin de semana lo voy a asumir yo, no sé si alguien está anotado, pero lo voy a asumir yo este próximo sábado. Y así cada uno, ¿verdad? Solo necesitamos tomar una semana y de esa semana un día para hacer lo necesario aquí en el templo. Así que por favor, les ruego de todo corazón que lo consideren y que lo hagan. Y a los hermanos que ya lo han hecho, muchísimas gracias. No sabe qué importante la labor que usted ha hecho porque permite que los hermanos todos podamos acercarnos al Señor sin distracciones de otro tipo, sin ningún malestar, sino que totalmente enfocados y concentrados en el Señor. Recuerde que toda la labor del ministerio aquí es una labor voluntaria, es una labor de amor, desde el pastor, los diáconos, los ujieres, los hermanos de la alabanza, las hermanas que nos ayudan con las lecciones y los hermanos también, los maestros de escuela dominical, las hermanas que sirven en la cafetería. Todo esto es en amor, ¿verdad? Nadie recibe un salario, así que hagámoslo todo para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús le doy las gracias de antemano y ojalá que el Señor pueda permitirles el tiempo y la motivación para hacerlo, lo necesitamos. También recordarles que tenemos bautismos y día familiar el 29 de junio, es en el White Lake State Park, ¿verdad? Es el Lago Blanco. Va a ser un día familiar, así que nos estamos preparando para bautismos y luego de allí poder tener un momento de comunión con los hermanos, ¿verdad? Todos los que puedan ir, les rogamos que de antemano se preparen y que puedan apartar el día. La última vez que tuvimos un día familiar como iglesia fue en el 2018, agosto si no me equivoco. Imagínense ustedes, eso fue hace casi 6 años ya. Entonces es bueno que también nosotros nos encontremos, busquemos puntos de coincidencia donde nosotros podamos también celebrar como familias, como familia en Cristo, ¿verdad? Y tener un tiempo de reunión de refrigerio. Ahí podemos conversar, ¿verdad? Y a propósito de conversar o cualquier otra necesidad que usted tenga, por favor, en el término pastoral, déjeme saber, hermano. Por favor, trabaje conmigo, ¿verdad? Puedo hacer el tiempo algún fin de semana para poder conversar con alguno de ustedes, especialmente si está pasando alguna dificultad, ¿ok? Siempre recuerde eso, están disponibles los diáconos, pero si usted desea tiempo con el pastor, hable conmigo y nosotros podemos programar y podemos hablar y edificarnos. Así que no se olvide de esto. Pero por favor, 29 de junio, ¿verdad? Vamos a procurar que sea toda la mañana, era el bautismo y luego un día familiar y poder salir de ella temprano para no estar conduciendo de noche, aunque los días son largos ahora. Tan largo era. La otra vez me dejaron salir temprano del trabajo, venía a las 8:15, venía manejando y todavía había luz de sol. Imagínense, 8:15 de la noche y había luz solar. Pero eso no dura mucho, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Bueno, a continuación yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Froilán Ortiz, que trae la lectura bíblica de hoy, que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, ¿verdad? 4, versículo 1 hasta el versículo 8 o 10. Pase, hermano, por favor, el tiempo es suyo. Pase, hermano Froilán, Dios le bendiga. ¿Necesita esto? No, ¿verdad? No. Okay. Dios los bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Les pido que por favor, como lo dijo el pastor, busquemos en la palabra de Dios, 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer antifonalmente del versículo 1. Voy a empezar yo y de ahí siguen ustedes hasta el versículo 8. Y cuando lo encuentren, por favor, se ponen de pie para que así todos juntos escudriñemos las Escrituras. Amén. Sabemos que la palabra del Señor está santificada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, todos juntos. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Demos gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar nuevamente en esta hermosa mañana. Pedimos y rogamos que esta palabra que hemos leído, Señor, sea, Señor, atesorada en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Porque sabemos, Padre, que los días son malos, pero sabemos que tu venida está muy cerca y nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Y en Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos, mi Dios, que nos des, Padre, tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llévelo para allá, hermano, por si hay alguna pregunta. Gracias. Perdone que le dé órdenes. Bueno, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, ahora a continuación le vamos a rogar a los niños que puedan pasar de escuela dominical, y nosotros que nos quedamos aquí en esta mañana, pues vamos a ser edificados. En esta mañana, ¿verdad? Es para mí un honor, un privilegio, un gozo cada vez que yo presento a estos jóvenes, ¿verdad? Cuando me toca presentar a Froilán, a Edgar, o en este caso hoy en la mañana, pues a Steven, que trae la predicación, ¿verdad? Para mí es un gran gozo. Para mí yo veo a estos jóvenes y lo veo como la generación que va a quedar después que yo ya no esté, si el Señor no viene antes, ¿verdad? A veces me gusta pretender como Pablo, que el Señor va a venir antes de que yo me muera, pero nadie sabe el día ni la hora, hermano, nadie sabe. Pero hoy tenemos el gozo y la alegría, yo en lo personal, de que nuestro hermano Steven nos trae la palabra de Dios y nos va a compartir hoy un tema, creo que va a ser de mucha edificación, y habla de la eternidad de Dios y su compasión por nosotros, basado en el Salmo 102, si no me equivoco, sí, 102 del 12 al 28. Así que yo le voy a pedir, hermano Steven, por favor, pase aquí al frente y edifíquenos con el Espíritu Santo y la ayuda de Dios. El tiempo es suyo, hermano. 102. Bien, buenos días hermanos y bienvenidos seamos todos. De parte mía también feliz Día de las Madres. Que Dios les dé mucha vida y salud para que puedan ver a sus hijos y nietos crecer. El mensaje que traigo hoy que Dios me inspiró, pues no tiene básicamente mucho que ver con el Día de las Madres. O sea, es algo que no me sorprende, así soy yo. Entonces, desde mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo con el pastor. O sea, todos los días son Día de las Madres y Día de los Padres. Entonces, como que para mí, cualquier día es un buen día para darle un regalo a una madre o a un padre, porque los que somos padres y los que son madres son días todos de ellos, porque no dejan de ser un día padre o madre, sino que siempre lo son. Entonces, para ponernos un poco en perspectiva, voy a empezar leyendo el Salmo 102 desde el verso 1 hasta el 12 para que podamos ver más o menos de dónde venimos. Un segundo.
Errores de cálculo. O hacia acá. Perfecto, entonces voy a leer todo el Salmo completo, pero a diferencia de esta parte que empieza en el verso 12, voy a leer desde el verso 1. Y dice la palabra de Dios: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza y a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienes compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza, en el camino acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra. Confío y creo que tú nos vas a hablar brevemente el día de hoy por medio de tu palabra, y te damos las gracias por ello en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta parte es un subtítulo que hemos titulado Confianza en la eternidad de Dios. Antes de empezar directamente con estos versos, me gustaría dar un preámbulo. David es una persona, como muchos de nosotros, sufrido. Como muchos de nosotros, tuvo sus dificultades en el camino. Fue ungido como rey sobre Israel muy joven, quizás a la edad de 16 años. Mientras que eso sucedió,
pasaron algunos 10 o 12 años hasta que llegó a ser rey. Mientras tanto, anduvo por los montes, sufriendo, pasando necesidades. Y producto de esos sufrimientos ha escrito y escribió muchos de estos salmos, porque se entiende que la mayoría de los salmos lo escribió él. Y este en particular es un salmo poético que refleja el contraste entre un Dios eterno y seres humanos finitos y un universo entero que también es finito y un creador que es infinito, el cual habita fuera de él, porque si es infinito no puede habitar dentro de él. Entonces, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Vemos en esta porción del versículo que nos dice que Dios va a permanecer sobre todo lo que Él mismo creó. Todas las cosas están sujetas al paso del tiempo. Nosotros, los árboles, los animales, las plantas, los peces, todo está sujeto al paso del tiempo y todo se apresura a un fin. Pero aquí nos dice, tú permanecerás para siempre. Debemos tomar en cuenta que en los versos anteriores el salmista viene expresando sentimientos de dolor, sintiendo que Dios lo había abandonado, sintiendo que Dios le había dado la espalda, que estaba solo en esta situación difícil, cualquiera que sea que él estaba pasando. Lo mismo que sucede con nosotros. A veces sentimos que Dios nos alza como si fuera en una pelea y nos agarra y nos tira hacia el piso y nos sentimos destruidos. Y cuando eso sucede, lo que debemos hacer es venir a Dios en oración y reconocer: esta circunstancia que yo estoy pasando ahora tiene un fin. Empezó, pero tiene un fin. Y Dios va a permanecer sobre esto. Porque también podemos tomarlo en el sentido de que la circunstancia tuvo un comienzo, pero el hecho de que Dios permanezca quiere decir que Dios va a triunfar en nuestra vida sobre esa circunstancia que estemos atravesando. Y tu memoria de generación en generación. Esto es un llamado directo a que nosotros continuamente a nuestros hijos, familiares, testifiquemos de Dios, porque esa es la manera como el mensaje de Dios se perpetúa en el tiempo. Si los apóstoles no hubieran testificado de Dios, de Jesús, de lo que Él hizo, si no hubieran escrito esto aquí, ¿cómo hoy nosotros, 2000 años después, nos hubiéramos enterado de esto? Y pudiéramos aprender lecciones de lo que ellos pasaron. Y pudiéramos consolarnos cuando vemos a un Pablo que en la cárcel escribió muchísimas de sus cartas. Y aún estando en la cárcel vemos que nunca se quejó. Siempre dijo: estoy enseñado para padecer necesidades como para estar en abundancia. Y eso no solo se aplica económicamente, también se aplica de salud. Estoy enseñado para padecer enfermedades como para estar saludable. Todas esas son cosas que nos enseñan. Cuando estamos aquí en la iglesia, que estamos celebrando el ritual o el acto de recordar la cena del Señor y lo que Él hizo por nosotros, sin darnos cuenta estamos enseñándole a la generación venidera, a los niños, lo que se hacía. Y así es como de generación en generación pasan las tradiciones cristianas y se le enseña a las generaciones que vienen. También cuando pasamos por un momento difícil, que nuestros hijos nos ven que seguimos confiando en Dios. Mi papá está pasando por esta situación, perdió un familiar, perdió el trabajo, pero siguió confiando en Dios. Cuando ellos eventualmente pasen por un momento difícil, porque nos va a suceder a todos, se van a acordar
y van a confiar en el Señor como nosotros lo hicimos. Ahí es cuando se cumple lo que dice Proverbios: enseña al niño cuando está pequeño y aun cuando esté viejo no se olvidará. Tenemos miles de testimonios de personas que sus papás eran cristianos, ellos se criaron en un hogar cristiano yendo a la iglesia, pero eso no necesariamente quiere decir que los hijos son cristianos, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y el hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que mis hijos son cristianos. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que una esposa sea pastor, por ejemplo, no lo soy. Y el pastor siempre nos lo ha dicho, que su esposa no es pastora, él es pastor. Es un error que se comete en muchas congregaciones, porque el llamado de Dios es individual para cada persona. Entonces, cuando ellos estén en esa situación, se van a acordar de lo que les testificamos, de lo que hicimos, y van a tratar de reaccionar y actuar como nosotros actuamos. Porque al final nosotros como seres humanos, todo lo que hacemos son cosas aprendidas, por lo menos el 90% de ellas. Todo lo que hablamos y lo que hacemos son cosas influidas por los que nos rodean y aprendidas desde el hogar. Por eso es muy importante que uno en el hogar tenga entre semana devocionales breves, 5 o 10 minutos entre familia. Y dice el verso 13: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Sión en la Biblia representaba un monte que hay en Jerusalén, pero Sión simbólicamente representa la iglesia hoy en día. Lo cual quiere decir este verso aquí es que va a llegar un momento donde, a pesar de la circunstancia que uno puede estar atravesando, Dios se va a levantar y va a venir en nuestra ayuda, porque las circunstancias no van a durar para siempre. Lo vimos con David, duró 10 años, 12 años huyendo en el desierto, huyendo de Saúl, perdonándole la vida a Saúl por lo menos en 2 ocasiones. Vemos a un José vendido por sus hermanos. Luego que lo venden, llega a la casa de su amo Potifar. La señora de Potifar es un muchacho agradable a la vista, lo dice la Biblia, se interesa en él y él termina huyendo de ella, dejándole sus ropas en sus manos. Y luego ella se victimiza y dice que él trató de abusar de ella. Y le dice eso a su amo Potifar, y su amo Potifar lo pone en la cárcel. Pero siempre vemos que la palabra de Dios dice: y Dios estaba con José. Y aún en la cárcel José prosperó. Prontamente el encargado de la cárcel le puso todo en sus manos. Ahí duró unos años. Luego de eso, por cosas que ya Dios había organizado, llega a revelarle el sueño al faraón y termina finalmente convirtiéndose en el primer ministro de Egipto. Lo que finalmente Dios le había dicho por sueños, se cumplió. Pero tuvo que pasar la tormenta primero. Y eso me recuerda a Jesús, porque eso es lo que Él hace con nosotros. Jesús es como nuestra ancla. El ancla no saca el barco del agua, sino que el ancla te deja en el agua, pero te garantiza que las corrientes, que las mareas no te van a hundir, porque el barco va a estar anclado. Entonces Jesús es como el ancla de nuestras vidas. Pero Él nunca dijo que nos iba a sacar de la tormenta, nunca dijo que nos iba a sacar de este mundo y de lo que hoy estamos atravesando día a día, de las malas noticias, de los abusos, de las agresiones. Nunca lo dijo, sino en medio de esa tormenta yo voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es la mejor manera de crecimiento. Nunca ha habido nadie
o por lo menos yo no he escuchado a muchas personas que hayan dicho, aprendí tal lección a la orilla de la playa tomando un baño o sentado en un resort. La mayoría de lecciones que nosotros aprendemos en la vida y que nos forman y que nos enseñan a ser fuertes, son lecciones que se aprenden por medio del sufrimiento. El sufrimiento es lo único que nos quebranta a nosotros y nos hace compadecernos de nuestro prójimo. Cuando una madre ha pasado por la pérdida de un hijo, un padre ha pasado por la pérdida de un hijo, ese padre, esa madre está calificado para aconsejar a alguien que está pasando por la misma situación. Pero si yo no he pasado por esa situación, es difícil comprender a la persona. Es necesario que yo haya pasado por esa situación para que yo sea comprensivo. Cuando uno pasa por el sufrimiento, uno se olvida un poco de las apariencias, porque uno se entera y se da cuenta de que ciertas personas tienen cierta apariencia o tienen cierta actitud ante la vida por lo que han pasado en su vida muchas veces. Uno tiende a ser más compasivo con las personas, a no juzgar a primera vista, porque uno ve las apariencias, ve la cara de las personas, pero cada persona tiene una historia detrás, tiene una niñez, tienen maltratos, a veces violaciones entre familias, y la persona después va por ahí y uno lo juzga porque uno no conoce la historia de esta persona, uno no conoce de dónde viene. Pero por medio del sufrimiento, Dios nos enseña a ser compasivos y ponernos en el lugar de las otras personas. Entonces, esto, a pesar de todo, este verso nos dice también, cuando dice, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, refiriéndose a Sión. En este contexto está hablando de Jerusalén, pero es que esto se aplica a nosotros también, porque nosotros representamos a Sión, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Quiere decir esto que Dios tiene un tiempo específico. Dios tiene un tiempo específico. Entras aquí a la tormenta y aquí yo te estoy esperando. Mientras estás pasando por la dificultad, por la tormenta, yo te estoy continuamente monitoreando, y dice que no voy a dejar que a tu vida venga una carga que no puedas soportar. Cualquier carga que venga, yo la estoy supervisando y tomando cuidado. Esa es la garantía que tenemos en Jesús. Por eso es que nos atrevemos a confiar en Él. Y siempre vemos que como creyentes, si en medio de las dificultades nos mantenemos aferrados a Dios y continuamente leyendo su palabra, al final salimos de la tormenta sin fallar. Por eso muchas personas en medio de lo que sucedió con la pandemia se descuidaron, se enfriaron, porque no estaban acostumbrados a seguir a Dios en sus casas. Muchos de ellos a nivel mundial y en todo el país venían los domingos a la iglesia, pero entre semana no oraban, no seguían a Dios, no había esa relación personal. Por lo tanto, cualquier tormenta que venga, si no estamos arraigados en Cristo, nos va a levantar y nos va a tirar al suelo. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Estos versos, más que todo lo que nos dan a entender, principalmente el verso 15, entonces las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria, nos dan a entender que lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y lo que hace en nuestras vidas y lo que hizo en ese tiempo también es para mostrar su gloria. Todo lo que Dios hace es para darse a conocer, para mostrar su gloria.
Lo dijo con Faraón: me voy a glorificar en Faraón, voy a mostrar mi gloria. Muchas personas, principalmente no cristianos, ven a un Dios cruel cuando se lee la historia del Éxodo. Yo no lo miro así, porque a pesar de todo, vemos detrás de cámara que lo que Dios está tratando de hacer con este pueblo de Egipto es darse a conocer, que vean que yo soy el verdadero Dios, que vean que yo soy quien tiene control sobre toda la naturaleza con las 10 plagas que mandó, que vean que yo soy el verdadero Dios y se arrepintieran. Eso es lo que yo siento que Dios estaba tratando de hacer, y es lo mismo con nosotros. Cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas o hace cosas, es para que los que nos rodean puedan verlo y vean a Dios en nosotros. Cuando uno de nosotros atraviesa una circunstancia difícil, una pérdida, cualquiera que sea, y no reaccionamos como el mundo reaccionaría, ahí es donde Dios se está glorificando, porque las personas pueden ver: esta persona es diferente, esta persona tiene algo que yo no tengo. No es con nuestras fuerzas, es con quien está morando en nosotros, porque Dios mora en nosotros. Es la manera como Él ha escogido hacerlo. Entonces, cuando uno va en el tráfico y una persona maldice a uno, se porta agresivamente, alguien reaccionaría haciendo algo peor o algo igual. Cuando uno se puede controlar, uno le está dando un mensaje a esa misma persona que hizo eso y a alguien más que puede estar alrededor: esta persona es diferente, esta persona no reacciona igual, esta persona perdió su hijo, perdió su trabajo, perdió sus padres, pero esta persona no está cayendo en el alcoholismo, esta persona se está refugiando en Dios, y ese es un mensaje mucho más poderoso incluso que hablarle a alguien, porque estás predicando con tu vida, con lo que tú eres. Entonces vemos el verso 17 que dice: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Esto nos da una garantía de que Dios no nos va a desechar. Jesús lo dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, nunca los voy a dejar. Aunque creamos que Dios no nos escucha, siempre está escuchando todo. Y otra parte de la Biblia dice, Pablo en una de sus cartas: ciertamente Él, refiriéndose a Dios, no está lejos de cada uno de nosotros. Porque de eso se trata uno de los atributos de Dios: es omnipresente, al mismo tiempo está presente en toda su creación y lo llena todo. Vamos a pasar a la segunda parte, donde hemos subtitulado promesa de alabanza futura y atención divina. Dice el verso 18: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que esté por nacer alabará al Señor o a Jehová. Si esto no se hubiera escrito, como acabamos de decir hace unos minutos, ¿cómo nos hubiéramos enterado? Si Pablo no escribe sus cartas, ¿cómo hoy millones de personas vinieran al arrepentimiento? ¿Cómo nosotros podríamos explorar la palabra de Dios? ¿Cómo, si esto no se transmite, si no hubieran estado dispuestos a pagar el precio aún con sus vidas? Porque estas personas no diezmaron, estas personas diezmaron sus vidas, dieron sus vidas. No fue ni siquiera cosas materiales, se dieron a ellos mismos por este mensaje. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer también. Porque al final de eso se trata esta vida, de conocer a Dios, vivir para Él y de esa manera pasar a la eternidad. Se ha dicho muchas veces, si una persona vive su vida y no conoció a Dios, su vida no fue muy diferente a la de cualquier otro ser viviente, cualquier animal o cualquier
cosa que ande por aquí. Si no conocimos a Dios, nuestra vida en nada se diferencia. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Vemos una vez más, todo es para que se publique el nombre de Dios, con la intención de que Él sea conocido. Este es un Dios que quiere darse a conocer. Dios nos crea y crea muchas cosas alrededor de nosotros, como una sombra, como si fuera para que lo podamos ver entre espejos de lo que Él es. Entonces, siempre vemos que la intención de Dios es darse a conocer al hombre, para que el hombre pueda entender cuál es su propósito. Dios crea a Adán y lo pone en el jardín de Edén, y continuamente tenía una relación con él, hasta que el hombre decide desconectarse. El hombre se desconecta, y hasta hoy estamos pagando las consecuencias de lo que sucedió. No hay otra explicación para ver las atrocidades y las cosas que suceden hoy. O sea, los crímenes y las cosas que se cometen, no hay otra explicación para entender que es el enemigo quien está detrás de todo esto. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Esa es la voluntad de Dios, y ese día va a llegar. Va a llegar un día donde todos, como pueblo de Dios, nos vamos a congregar para alabar a Dios. Por eso es que hay que enfocarse en las cosas profundas y en lo básico del Evangelio. Si una persona conoce a Cristo y lo aceptó en su corazón y es un creyente genuino, independientemente de que tú creas que hay que hablar en lengua para ser salvo, tienes que sentir ciertas cosas para ser salvo, tienes que bautizarte en las aguas, y si no lo has hecho todavía no eres salvo. Independientemente de todas esas cosas superficiales, si esa persona cree en Jesús como su Señor y Salvador, es un hermano en la fe. Es un hermano en la fe. Si tú crees que hay que guardar el sábado, guárdalo, adelante. Todos los días para mí son del Señor. Te veré en el cielo. Si tú crees que hay que guardar el sábado, por ejemplo, pero conoces al Señor y tienes una relación con Él y aceptaste a Jesús en tu corazón, tú eres mi hermano. Te veré allá. Ahí es donde esto se va a cumplir. Todos los pueblos se van a congregar para alabar el nombre del Señor. Porque muchas veces uno se enfoca en las cosas superficiales. Debemos ir a la raíz y no quedarnos en las ramas. La Biblia dice, acepta al Señor acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y serás salvo. Si alguien hizo eso y lo hizo de corazón, independientemente de sus creencias, de cosas superficiales, porque hay diferencias, obviamente. O sea, tú no puedes decir que tú puedes alcanzar salvación por medio de uno de los apóstoles, pero si tú crees que solo por medio de Jesús se puede alcanzar salvación y lo aceptaste en tu corazón y estás viviendo para Él, es un hermano en la fe, aunque tengamos desavenencias, desacuerdos. Eso siempre va a pasar dentro de nosotros, porque cada uno de nosotros piensa diferente. Cada uno de nosotros piensa diferente. Cualquiera de nosotros le presentan un terreno ahí al lado. Algunos van a ver un lugar para hacer una siembra,
Se lo presentan a otro, otro va a ver un gran hotel ahí construido, se lo presentan a otro, otro va a ver una casa construida ahí, y así continuamente otro va a ver un negocio, un dealer de vehículos, lo que sea. Cada cual tiene una manera diferente de pensar y todos estamos poco a poco avanzando hacia la madurez, avanzando hacia ese gran amanecer, cuando Dios levante a su iglesia y nuestros ojos van a ser esclarecidos y nos vamos a dar cuenta de lo inmaduro que fuimos en muchas cosas que hicimos y de lo egoísta que actuamos muchas veces. Vamos a pasar ya al punto número 3, el cual también es el último. Reflexión sobre la brevedad de la vida humana. Dice el salmista: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Él estaba pasando por una situación en la cual él sintió que Dios lo había debilitado a una manera tal que sus días se habían acortado. Es una persona muy sufrida, como lo sufrió Job, como sufrimos todos. Comete un pecado, pierde el primer hijo a unos días después de nacer, producto de una serie de cosas que suceden. Un hijo viola a su hija, la cual era su media hermana. Luego, el hermano de esa media hermana mata a ese hijo, que también era su medio hermano, porque violó a su hermana. Y continuamente, hasta que mueren 2 hijos y 3 con el primero que tuvo con Betsabé. Entonces, es una persona muy sufrida. Por eso siempre me gusta aprender de los salmos, porque nos enseña cómo seguir adelante a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, porque el sufrimiento no es la excepción, es la regla. O sea, es algo que todos vamos a atravesar de una manera u otra. Entonces vemos el verso 24. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Otra vez más, este verso hace referencia a que Dios va a permanecer. Dios tiene una permanencia continua de generación en generación. El imperio egipcio pasó, Dios permaneció. Los que crucificaron a Jesús pasaron, Él permaneció. Todos los que se han levantado en la historia en contra de este mensaje han caído y han fracasado, y esto ha permanecido. ¿De qué manera? Eso es una evidencia de que esta es la palabra de Dios. ¿De qué manera puede algo permanecer 2000 años con todo lo que se ha levantado en contra en medio del camino? ¿De qué manera apóstoles y creyentes en la primera época estuvieron dispuestos a dar sus vidas por esto? Nadie da su vida por algo que no está seguro o que no es verdad, pero la gente sí está dispuesta a dar su vida y a mermar su vida por algo que están seguros que es la verdad. Nadie muere por la mentira, pero por la verdad alguien sí está dispuesto a morir, y eso fue lo que ellos hicieron. Entonces dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Este es un contraste continuo. Hay versos donde se lamenta de lo que está sucediendo, pero luego siempre vemos que recuerda quién es Dios. Recuerda su eternidad, recuerda que Dios va a permanecer por encima de las circunstancias que él estaba pasando.
Entonces, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esto es un entendimiento más y nos hace alusión a que Dios creó todas las cosas. Esto también quiere decir que todo tuvo un principio. Por eso es que sabemos que todo va a camino a la destrucción, todo tiende a deteriorarse, todo tiende a envejecerse. El sol pierde 4 millones, creo que es, de toneladas de energía por segundo. Y al día son casi 400,000 millones, ya ni hablar en un año, o sea, continuamente se está envejeciendo. Nosotros mismos, diariamente, perdemos miles de células en nuestro cuerpo. Así es como nuestro cambio va sucediendo. O sea, yo no me acuesto hoy a los 20 años y me despierto un día con 80. No, esto es algo que sin yo darme cuenta, poco a poco va sucediendo y mi ser, mi cuerpo va cambiando segundo a segundo y día con día. Simplemente todo esto testifica de que hubo un principio. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esto también nos dice que Dios tiene una soberanía sobre todo lo creado. O sea, Él es soberano. Si fundó la tierra, quiere decir que cada cosa que existe en esta tierra, desde el principio, fue pensada en la mente de Dios y luego la habló. Y por su palabra, todas estas cosas vinieron a la existencia. ¿Quién puede hacer eso por su palabra? Solamente Dios puede dar una orden. Y si Él dio una orden y todas las cosas se organizaron y todo obedeció a lo que Él hizo, quiere decir que es soberano. Por lo tanto, cualquier cosa que suceda en nuestras vidas es porque Dios la permitió. Y si sigue sucediendo, es porque todavía Él entiende que necesita seguir aconteciendo. Son las pruebas que tenemos en nuestras vidas. Y los mismos cielos son obra de la mano de Dios. ¿Qué yo entiendo por esto? Solo de este versículo, estudios muy profundos, se podría hacer todo un libro, o sea, porque esto dice muchísimo. Si los cielos son obra de las manos de Dios, quiere decir que este es un Dios con unas capacidades creativas enormes. ¿Cuántos miles y millones de astros no hay en todo el universo? Nuestro propio planeta, millones de animales, plantas, aves. Es un Dios de diversidad. Somos 8,000 millones de personas. No hay dos personas con la misma huella dactilar, por ejemplo. Cada persona piensa diferente. Por eso mismo es que hace un rato decía, siempre y cuando una persona reconozca que Jesús es Dios y lo haya aceptado en su corazón, debemos estar abiertos a recibir a ese hermano también, aunque tengamos algunas desavenencias entre nosotros, entre el pueblo de Dios. Entonces, incluso en el Génesis, en el verso 3, el primer acto de creación que Dios hizo fue, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz no solo significa sea la luz físicamente, sino que se puede entender por eso teóricamente y de una manera filosófica, sea el orden en toda la tierra, en todo el universo. Dios es un Dios de orden. Es un Dios que para cada ser humano que existe en esta vida, Él ha diseñado un plan y ha organizado un plan y ha diseñado cada una de las cosas que nos suceden para nuestro bien. Dios ya sabe cómo vamos a terminar. Sabe lo que fue, lo que es, lo que será y aún lo que pudo haber sido. Por eso es que cada día
yo trato de eliminar de mi lenguaje la palabra coincidencia o casualidad. Yo trato de eliminar eso porque cada día me doy más cuenta de que no hay casualidades, no hay ni siquiera una casualidad. Todo ha sido matizado y preparado exactamente para que suceda de la manera que está sucediendo por el Creador. Si no, Él no sería Dios. Y si no lo creyéramos así, estuviéramos cayendo en algunas creencias que afirman que Dios creó, puso leyes naturales y se apartó de su creación y nos dejó por nuestra cuenta, vamos a decir. No es así. Lo que nosotros creemos es en un Dios que creó y al mismo tiempo que creó sigue a cargo de su creación, sigue organizando cada evento que sucede y tiene control de todas las cosas. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. No es solo, esta parte se está refiriendo a todo el universo, a las estrellas y a todos los astros. Ellos perecerán, a eso es que se refiere. Todo en el universo va a perecer, y la Biblia nos dice también que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Esa es una de las razones también por la que no debemos aferrarnos, hermanos, a las cosas que tenemos en esta vida, a trabajo, a todo lo que sea material. No debemos aferrarnos. Lo único que importa aquí son las relaciones y lo que hagamos para Dios y con Dios, y aún lo que hagamos con lo que Dios nos da. Eso es lo único que va a tener trascendencia. Lo que nosotros hagamos con los recursos que Dios nos da para Él, eso es lo único que se va a recordar del otro lado del sol. De este lado del sol, casas, vehículos, teléfonos, aún amigos, familiares y conocidos que nunca conocieron a Dios, se van a quedar del otro lado. Por eso es que la familia de la fe es la verdadera familia de un creyente. Llega un punto que uno siente más y se siente más cercano a la familia de la fe que a su propia familia si ellos no son creyentes. Porque sabemos, estos hermanos y estos creyentes son quienes se van a ir conmigo a la eternidad. Mi propia familia, si no conoce a Dios, y la de cualquiera, no va a pasar a la eternidad conmigo. Van a pasar los hermanos alrededor del mundo que yo nunca conocí. Ellos son los que van a estar conmigo. Y por eso es que Jesús nos llama a vivir en coinonía y a llevarnos de buena manera y a dar un buen testimonio. Porque si no nos podemos llevar 10, 20, 30, 50 años aquí en la tierra, ¿cómo nos vamos a llevar una eternidad con Dios? Entonces, eso siempre está pasando, pero tenemos que aprender a lidiar con eso. Entonces, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Yo puedo entender por esto también, no está directamente hablando de eso, pero también puedo entender por esto que los problemas que nos agobian y que atravesamos van a perecer y Dios va a permanecer. Así como Dios va a permanecer sobre toda la creación y ellos van a perecer, Dios también va a permanecer por encima de nuestros problemas y va a triunfar. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un vestido los mudarás y serán mudados. Es una afirmación. No es que lo va a mudar, es que van a ser mudados. Esto es algo que va a suceder. Esto es algo que se aproxima. Es algo que viene a nosotros, es algo de lo cual nosotros no tenemos control. Nadie escoge nacer, ni nadie escoge de qué manera va a morir, a excepción de algunos que escogen terminar su vida, pero fuera de ahí ninguno sabe de qué manera va a terminar su vida.
Entonces, eso me hace pensar mucho en lo fugaz de la vida. Es martes 18 de abril, yo me levanto normal. Normalmente acostumbro a leer una porción de la Biblia en una de estas aplicaciones que tienen la Biblia para el móvil, y escojo la lectura del día. Justo me salió el versículo 12 de este capítulo y leí. Me voy tranquilo, es un día normal, medito un poco y unas horas después recibo una llamada de que alguien muy querido por mí en la familia había muerto, y bastante joven, en un trágico accidente, muy joven. Y eso me puso a pensar muchísimo me puso a pensar eso, en lo fugaz de la vida. O sea, esa fue la última vez que lo pude ver, esa fue la última vez que pude decirle algo de Dios. Yo no sabía que esa era la última vez. Dios lo sabía, yo no lo sabía. Por eso es que siempre que hay una oportunidad de dar testimonio de Dios por medio de nuestra vida o por medio de hablar a las personas, si sentimos de hacerlo, hay que hacerlo, porque tú y yo no sabemos si esa fue la última vez que vimos esa persona o si ese fue el último chance que Dios le dio a esa persona. La vida es muy fugaz. Uno lo da por sentado, uno se levanta cada día, se va, a veces ni se despide, pero la verdad es que nadie puede garantizar que voy a volver a ver a los que dejé. Nadie lo puede garantizar eso. Y de repente uno se topa con la realidad, con algo que choca mucho, o sea, porque tú no esperas que esa persona parta de esa manera, o sea, tú no lo esperas que parta. Si uno tiene sus abuelos y ya están muy mayores, de casi 100 años, 90 o la edad que sea, uno espera que se van a ir primero que uno, pero uno no espera que alguien tenga que enterrar a sus hijos. Uno no espera que un papá tenga que entregar a su hijo joven que muere trágicamente. Es algo que nos sorprende y nos toma por imprevisto. Y si en ese momento no estábamos arraigados en la palabra de Dios antes de que eso suceda, cuando ese golpe nos tome de imprevisto, vamos a caer. ¿Qué fue lo que pasó con la pandemia? O sea, muchas personas ya no estaban arraigadas, ya desde años vivían quizás una vida monótona y creían que conocían a Dios cuando realmente no lo conocían. Llegó este problema, todo el mundo tomó su lado, o muchas personas tomaron su lado y se desviaron, y hasta hoy no han vuelto. Entonces, yo sé que es un tema que no se relaciona mucho con el día que es hoy, pero, o sea, a veces uno tiene que decir y hablar simplemente de lo que uno siente que debe hablar. Y la muerte es algo que está ahí, es algo que no podemos evadir, es algo que ninguno que haya nacido puede decir que no va a morir. Es algo claro, o sea, alrededor del mundo más de 9 millones de personas al año mueren de hambre, lo cual es increíble cuando hay tantas personas con tantos recursos y no se hace nada al respecto. Incluso aquí en Estados Unidos, 8 personas cada minuto mueren. Estamos aquí en este país, todos nosotros estamos incluidos en esas estadísticas. Exacto, en esas estadísticas, o sea, cualquiera de nosotros puede ser el siguiente. Sabemos como creyentes que no pasa por casualidad. Dios lo tiene orquestado, y la verdad es que la mayoría de nosotros quizá no nos vaya a pasar, porque a pesar de todo es la minoría. O sea, que 8 personas mueran cada segundo es una minoría en un país donde hay cientos de millones de personas, pero aún así estamos ahí. Y es algo que cuando uno piensa en eso, cuando uno vive a la luz de que la muerte nos puede tocar en cualquier momento, tú le das más peso a la vida, tú le das más peso a las relaciones, tú le das más valor
a las personas y a lo que realmente vale que a las cosas superficiales. ¿Quién en medio de una guerra como lo que está sucediendo en Ucrania o lo que sucedió en Israel, padres a los cuales quemaron sus hijos delante de ellos, luego toman a la mujer, la violan y la matan delante del esposo y luego matan al esposo, y eso se hizo con varias personas? ¿Quién va a estar pensando en cosas materiales, en mi casa? ¿Quién tiene tiempo de pensar en eso? O sea, ante la muerte uno le da peso a las cosas que en verdad importan. Uno nunca ve una persona que se está acercando al final de sus días, no se preocupa por nada, o sea, simplemente se preocupa de Dios muchas veces. Y muchos de ellos, aunque toda su vida huyeron de Dios, al final, por eso muchas veces se acercan a Dios, porque ya saben, se acerca mi partida, se acerca el día. Esto es lo único que importa, todo lo otro se va a quedar aquí. Entonces, pero tú eres el mismo, dice el verso 27, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esto nos hace referencia nuevamente a la eternidad de Dios. Es una dimensión, es algo que nosotros realmente no podemos, con nuestra capacidad, no podemos entender eso. Pero es algo que está ahí, o sea, eso simplemente lo que quiere decir es que Dios ha existido desde antes que las cosas existieran, o sea, es el ser que salió detrás de las cortinas, detrás de todo, y dijo, sea la luz. Antes de ahí no existía nada. Entonces eso nos demuestra el control que Él tiene. Si es eterno, ya sabe todo, toda la historia y cómo va a terminar. Por lo tanto, es una vez más para que recordemos que todo lo que sucede ha sido pensado y diseñado por Él para nuestro bien. Dice el verso 28, 28, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Uno tiende a ver lo pasajero de la vida y la despedida de esta vida como algo negativo. La verdad es que realmente es lo más maravilloso que hay. Porque yo no me puedo imaginar que como ser humano caído y pecador yo tuviera que vivir eternamente en pecado. La muerte es el camino que Dios diseñó para darle un fin al pecado del ser humano. Si yo no muriera, yo tendría que vivir en pecado eternamente. Entonces Dios permite la muerte para que yo pueda despertar si lo conocí. Porque si no lo conocí, esto no va a suceder. Pero si conocí al Señor, puedo despertar a esa realidad, a esa vida eterna que Cristo me ofrece. Y ya no vivir más en pecado. Entonces, visto desde esa manera, es una bendición, es una gran bendición. Es una manera también de darle paso a lo nuevo. O sea, por medio de la muerte se le da paso a lo nuevo. Si uno siembra una semilla de frijoles, va a morir primero esa semilla antes de que pueda germinar algo nuevo. Pero si agarro y la echo en un vaso o en un recipiente, esa semilla no va a hacer nada. Simplemente va a estar ahí, ni va a crecer, ni va a suceder nada. Entonces, para que germine y nazca de nuevo, tiene que morir. Y es lo mismo que Jesús dijo: para nacer de nuevo es necesario morir espiritualmente. Y diariamente nosotros como creyentes estamos muriendo. Cada vez que uno de nosotros renuncia a algo para agradar a Dios, estás muriendo a eso, lo cual es muy bueno porque estamos avanzando hacia la luz. Estamos
avanzando hacia la luz. Es algo que me recuerda como cuando Dios dijo también en el verso 3 del Génesis, sea la luz. Si uno entra a un cuarto oscuro y prende la luz vence a las tinieblas. Inmediatamente las tinieblas se van. Es lo que Cristo hace cuando viene a nuestra vida. Si vino a nuestra vida, las tinieblas tienen que ir huyendo. Pueden resistirse, pueden permanecer por un breve tiempo, pero al final van a ser vencidas. Y ese es el mensaje, o sea, básicamente del Evangelio. Venimos a Jesús y las tinieblas van pasando. Y vamos en crecimiento día a día. Y es muy maravilloso porque si uno no fuera creciendo, es como que la vida pierde sentido. O sea, el crecimiento es lo que es como nuestro combustible. O sea, saber que voy creciendo, que voy madurando, que voy cada día siendo mejor para Dios, aprendiendo. Eso es lo que me da combustible para yo seguir adelante y me motiva. Entonces es algo maravilloso. Y de esa manera creo que concluimos leyendo como acostumbramos un versículo, el cual es de hecho el verso 25 y 26. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se van a envejecer. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Amén. Señor, te agradecemos por el día de hoy, por lo que tú permitiste, Padre. Te pedimos que aun cuando estemos en nuestras casas, tú ministres a nuestras vidas y permitas que cada día nos acerquemos más a ti, que podamos ser mejor para ti, Jesús, no para nosotros mismos, ni para el qué dirán, sino para ti, para que tú te puedas complacer en nosotros, que tú seas nuestro blanco en la vida, o sea, nuestro punto de referencia, el punto que perseguimos alcanzar y que nunca alcanzaremos porque tú eres Dios y nosotros somos hombres, pero aún así debemos perseguir ese blanco y tratar de acercarnos a Él. En el nombre tuyo oramos. Amén.